Entonces vamos a iniciar la clase de consulta, donde vamos a ver clase por clase. Entonces nuevamente las indicaciones para todas, chiquillas, voy a volver a repetir. Si usted tiene, yo voy a pasar las clases, vamos a ver hasta dónde lleguemos esta semana, si no, continuamos la próxima semana. Vamos a ver la primera clase, vamos a ver la clase 1 de la célula. Yo voy a enfocarme en lo que más me interesa que sepan, y luego vamos a ver si alcanzamos a ver la clase 2. Si alguien tiene alguna duda o consulta, activa su micrófono y hace la consulta, ¿ok? Entonces voy a compartir pantalla. Si alguien no ve o tiene problemas de conectividad, puede avisarme, y cualquier cosa, acá está mi número, les voy a mandar mi número de WhatsApp, ¿ya? Por si alguien se desconecta, se tuvo que salir, tuvo alguna complicación. Ahí está mi número de WhatsApp, ¿ya? Entonces, si las chicas vuelven a tener algún problema, me pueden escribir al WhatsApp o me llaman, no hay ningún problema para solucionarlo, ¿ya? Entonces ahora vamos a compartir la pantalla. Ya, entonces, la primera clase era la de la célula, ¿ok? La vamos a ver como presentación PowerPoint. Ya. Bueno, esta era la bienvenida al curso. Todavía estamos en de la unidad 1 ya estamos pasando a la unidad 2, pero no nos compliquemos en el fondo por las evaluaciones ni por las unidades, sino sigamos como la línea de información respecto a la piel, porque al final es el enfoque. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que hablamos de la célula? Nuevamente vamos a volver a repetir para que la información no se entregue solamente una vez, sino que se vuelva a repasar. Ya esta semana vamos a hacer más repasos. Entonces, la célula, dijimos que las células que poseen núcleo eran células eucariontes. Eu significaba verdadero y carionte significaba núcleo. Entonces, las células eucariontes son las que tienen verdadero núcleo y las células procariontes son las que no poseían núcleo. ¿Ok? La importancia del núcleo mencionamos que era proteger el material genético contra mutaciones y contra otras alteraciones, ¿ya? También mencionamos que una célula eucarionte es una célula mucho más compleja, es más grande, tiene mucho más organelos y tiene un metabolismo celular, o las reacciones químicas que ocurren dentro de esta célula son mucho más complejas, y existen muchas más reacciones que una célula procarionte, ¿ok? Entonces, ¿qué es una célula? Bueno, es la base de todos los organismos. No sé si ustedes sabían, chiquillas, pero la unidad mínima de la vida, por ejemplo, de un ser vivo, es una célula, y la unidad mínima de la materia son los átomos, ¿verdad? No sé si se acuerdan en el colegio, si se lo pasaron. Entonces, la mínima unidad de la materia inerte son los átomos, y la mínima unidad de la materia viva en el fondo son las células. Y nosotros vamos a estudiar las células, por supuesto, porque trabajamos con el tejido de la piel, ¿verdad? Y bueno, la premisa es que una célula se genera a partir de otra célula, ¿ok? Y ese es el término que una célula puede reproducirse, puede metabolizar. No sé si a todas les queda claro el término de metabolismo celular, porque no sé si se acuerdan que en la clase de nutrición volvemos a hablar del metabolismo celular, ¿ya? No sé si a todas nos quedó claro, chicas. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a qué es el metabolismo celular? ¿O queda claro? ¿Sí? En el fondo, el metabolismo celular, yo lo repetí harto, pero no importa, lo vamos a volver a repetir. En el fondo, el metabolismo celular es la acción que tiene una célula en su interior de generar múltiples reacciones químicas para mantener la vida, preservar la vida, y para adquirir nutrientes y eliminar desechos, ¿ya? En el fondo yo siempre le hacía la analogía que una célula es algo así como un ser vivo, pero a una escala más pequeñita, ¿ya? Al igual que nosotros tiene que alimentarse, y al igual que nosotros tiene que eliminar desechos, ¿ok? Las células pueden adaptarse, y bueno, dijimos que habían diferentes tipos de células en todo nuestro organismo, ¿verdad? Hablamos de la teoría celular, que en donde la unidad funcional de los seres vivos es la célula, ya lo dijimos, y la unidad funcional de la materia inerte son los átomos, ¿verdad? Y que una célula se divide a través de la mitosis o de división celular para dar vida a otra con las mismas características, ¿verdad?
nuevamente vamos a pasar a la siguiente información, esto que es importante, ¿ok? Entonces tenemos la célula eucarionte, que es una célula más grande, más compleja, tiene más organelos, el metabolismo celular es mucho más complejo, y tenemos las células procariontes. En las células procariontes teníamos el máximo exponente, que eran las bacterias, ¿verdad? Y era como las células eucariontes que nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque dijimos que toda nuestra piel está colonizada por bacterias, nuestros genitales están colonizados por bacterias, nuestra vía aérea también, nuestra boca está colonizada por bacterias, porque la placa bacteriana, la famosa placa bacteriana de la boca, también son células procariontes, ¿ok? Entonces, vamos a ver que las células procariontes son importantes en nuestra piel. Incluso son tan importantes que el olor que hay a nivel axilar viene dado principalmente por los microorganismos que están en esa zona, ¿ya? Entonces, los olores corporales vienen dados principalmente por la población de células procariontes que hay en mi piel, y además viene dada por la secreción de sudor y sebo, ¿ya? Eso como información anexa. Y por otro lado, nosotros estamos compuestos por células eucariontes, ¿verdad? Aquí estaba la idea que yo les mencionaba, que estamos poblados por bacterias, y como les decía, en la zona axilar, ¿por qué tenemos diferentes olores entre persona y persona? Principalmente, primero, porque tenemos diferente microbiota, o tenemos diferente población de células procariontes, o tenemos diferente población de bacterias, ¿ok? Entonces, por esa razón, entre hombre y mujer, o entre personas del mismo sexo, no tenemos el mismo olor corporal, ¿ok? Tenemos lo mismo que mencioné, la célula procarionte es un tipo celular más sencillo, la célula eucarionte es una célula mucho más compleja, ¿ok? De las células eucariontes, nosotros podíamos subclasificarlas en células animales y en células vegetales, pero no vamos a ver la célula vegetal en sí, porque no hay información atingente al curso, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar solamente la célula animal, ¿ok? Y vamos a tener ciertas nociones de las bacterias o las células procariontes, porque se vinculan en el fondo con los olores corporales más que nada, y ahora, como está de moda con esto del coronavirus, en el fondo esta información de que es importante el lavado de manos para disminuir la carga de microorganismos en las manos, ¿ok? Y así disminuir el número de virus, bacterias o hongos o cualquier microorganismo que yo tenga en la superficie de la mano por el contacto con superficies contaminadas, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero dijimos que los virus eran células eucariontes o procariontes. ¿Se acuerdan de esa información? Entraban dentro de como definición como célula, no sé si se acuerdan, pero dijimos que los No virus... llegaba a ser una célula. Exactamente, ya dijimos que los virus ni siquiera los pasamos en esta clase de células, porque ni siquiera llega a ser una célula, sino que es como una estructura celular que es mucho más pequeña, mucho más básica, y no tiene toda la maquinaria de una célula eucarionte, tampoco tiene la maquinaria de una bacteria, ¿ok? Porque una bacteria se puede dividir por sí sola, ¿ok? Una célula eucarionte se puede dividir por sí sola, pero un virus necesita un huésped para multiplicarse, ¿se entiende? Entonces el virus sería algo que ni siquiera se considera como célula, ¿ok? Perfecto, qué bueno que se acordaron. Bueno, dijimos que habían organismos unicelulares y pluricelulares, las bacterias eran unicelulares, nosotros éramos pluricelulares, ¿ok? Y hablamos de las partes de la célula, hablamos de la membrana plasmática, ¿se acuerda? ¿Qué hacía la membrana plasmática? ¿Alguien se acuerda? Para que active su micrófono. ¿Qué hacía la membrana plasmática, chiquillas? Era la que permitía El ingreso, o sea, lo que pasa de afuera y lo que sale de la célula. Perfecto, lo que entra y lo que sale de la célula, ¿cierto? En el fondo es el que delimita el espacio intracelular de adentro de la célula y extracelular. Por tanto, la membrana plasmática, como muy bien dice su compañera, permite la entrada y salida de ciertas sustancias, la entrada de nutrientes y la salida de desechos, por ejemplo, ¿ya? Además teníamos el citoplasma, que era como, yo le decía entre comillas, como esta sustancia líquida en donde están insertos los organelos, y tenemos el núcleo, que era nuevamente una membrana que protegía el material genético.
Aquí teníamos la membrana plasmática. No, acá vamos a pasarlo así rápido. Recordar que la membrana plasmática está compuesta por fosfolípidos. Eso probablemente lo vamos a volver a ver en un futuro, porque vamos a ver que los fosfolípidos o en las estructuras químicas con estas características vamos a volver a verla en el futuro. ¿Ya? Yo voy a intentar hacer una clase para la próxima semana que hable acerca de los fosfolípidos, los tensoactivos y otras estructuras que son similares, ¿ya? No sé si han escuchado el término de las micelas, que también son estructuras muy similares, químicamente similares a lo que está compuesta la membrana plasmática, ¿ya? Eso como para que vayamos complementando la información, ¿ok? Entonces, la próxima clase voy a ahondar qué son esta bicapa de fosfolípidos de la membrana plasmática y estas estructuras químicas donde las podemos ver en otras sustancias químicas que utilizamos a diario, ¿ok? Luego, bueno, tenemos el citoplasma, ya lo vimos, que era como el líquido donde estaban inmersos los demás organelos. No alcanzamos a ver todos los organelos, chicas. Recuerden que, bueno, es una clase bien extensa, pero si alguna de ustedes quiere estudiarlo, es bienvenida. Y hablamos también del ADN, ya que en el fondo, dentro del núcleo, está la información genética almacenada como cromosoma, que es algo así como un nudo de lana, por decirlo de alguna forma, que tiene esta forma de X, y si yo empiezo a desarmar este nudo de lana, empiezo a encontrar información que llega a la zona más pequeña, en donde podemos incluso diferenciar los genes, está descrito el código genético, y nosotros podemos ver que un gen está determinado para ciertas enfermedades, otro gen está determinado para el color de pelo, otro gen está determinado para el color de ojos, otro gen está determinado para diferentes funciones celulares, ¿ya? Entonces, la información genética del individuo viene almacenada en el ADN y en el núcleo, y básicamente entrega la información completa del individuo, ¿ok? Ya dijimos que las células necesitan nutrirse, se relacionan unas con otras y se multiplican, ¿ya? Y acá vamos a pasar a la parte importante, que era la parte de la mitosis. Ya, chiquillas, nosotros no le pasamos la mitosis así en específico, porque la verdad es que no nos ha ido muy bien cuando hemos pasado esta información. Pero en términos generales es cuando una célula se prepara para dar vida a dos células de igual características y con el mismo material genético. Y como premisa habíamos dicho que esto ocurría en la capa epitelial de la piel, específicamente en el tejido basal, ¿cierto? En la capa basal, ¿ok? Lo importante es entender de que si esta célula va a dar origen a dos células, el material genético del núcleo se tiene que duplicar y tiene que dar vida a dos células con las mismas características genéticas. Es decir, el ADN de una célula es la misma que el ADN de la otra célula, ¿ok? Eso como conceptos generales. Y ahora vamos a ver si alcanzamos a hablar un poco de la segunda clase. ¿Se acuerdan de la primera clase? Bueno, igual me respondieron las preguntas. ¿Y queda alguna duda o consulta respecto a la primera clase, chicas? ¿No? Vamos a pasar a la segunda clase. Igual estamos haciendo un resumen bien general de la información, ¿ya? Luego dijimos que un conjunto de células forman un tejido, ¿verdad? Y un conjunto de tejidos dijimos que formaban un órgano, órganos, y diferentes órganos formaban un individuo y mantenían la vida de un individuo, ejerciendo diferentes funciones, ¿verdad? Porque cada órgano tiene funciones diferentes. ¿Cuál es el órgano que nos interesa a nosotros? Principalmente el órgano de la piel, ¿ya? Que tiene el tejido conectivo y el tejido epitelial principalmente, ¿ya? Eso era el órgano de la piel era el órgano que nos interesaba, y este estaba compuesto por estos dos tipos de tejidos, ¿ok? Entonces, teníamos el tejido epitelial, que esto ya lo estamos viendo en específico, cada capa, ¿se acuerdan? Tenemos el tejido conectivo laxo de la dermis, el tejido conectivo denso de la dermis también, y luego tenemos el tejido que estaba más abajo, pero que no se ve en esta imagen, el tejido conectivo especializado de la hipodermis, que más que nada era el tejido graso, ¿ya? Entonces, con esas
con esta premisa en el fondo del tejido epitelial, el tejido conectivo, sabemos que la piel tiene 3 capas, ¿ok? No sé si se ve aquí, pero nosotros identificamos que cada uno de estos puntitos morados era una célula, y sabemos que el tejido epitelial está compuesto principalmente de células, por eso se ven muchos circulitos morados, por decirlo, que equivalen a una célula, y vimos que en el tejido conectivo laxo hay menos células, y en el tejido conectivo denso hay más proteínas o más fibras proteicas, que es lo que se ve como estas líneas rosadas, por decirlo de alguna forma, y también hay escasas células, ¿ok? Aquí se ven algunas células, pero principalmente el tejido denso irregular es denso, o sea, es denso en proteínas, y el tejido conectivo laxo tiene proteínas también, pero posee más células que el tejido conectivo denso, ¿ya? Y finalmente, la última capa era la hipodermis, que tenía tejido conectivo especializado, que estaba principalmente, bueno, se utilizaba como reserva de energía, y las células se llamaban adipocitos, ¿ya? Lo que me interesa más que nada es que sepan las estructuras de cada capa y de qué están compuestos, ¿ya? También mencionamos que en la capa superficial, que es la capa córnea, existe una gran capa de queratina, va a depender de la zona del cuerpo. No sé si se acuerdan que yo les dije que, por ejemplo, probablemente acá, como hay una capa gruesa de queratina, esta sea una capa de, o sea, una piel del pie, por ejemplo, en donde vemos una capa grande de queratina. En zonas más delgadas, probablemente la capa de queratina va a ser más delgada, ¿ok? En zonas de piel más delgada me refiero, como por ejemplo en la zona del cuello, la zona de las manos sería una zona mucho más gruesa, con una capa más abundante de queratina en la capa córnea. La de los pies también tendría una gran capa de queratina también en la capa córnea, ¿ok? Y acá en el fondo se ve nuevamente esta idea de las células. Entonces acá en la capa basal están las células en división, y las células luego empiezan a perder la forma, a perder el núcleo, mueren y se llenan de queratina, ¿ok? O sea, es como el ciclo de vida del tejido epitelial. Bueno, en el fondo, esto lo vamos a obviar porque esto ya lo mencionamos, un conjunto de células que desempeñan una misma función, forman un tejido, y estos eran los tejidos que pasamos. El tejido epitelial es importante que lo aprendamos, el tejido conectivo, laxo denso, y el tejido adiposo, que es especializado. Ese sí o sí tenemos que saber. Además pasamos un poco de tejido óseo, como una pincelada, también pasamos una pincelada, lo vimos más general, el tejido de la sangre, tejido muscular lo dividimos en los tipos de músculos que tenemos. Tejido nervioso, dijimos en el fondo que no solo está a nivel del sistema nervioso central, sino que también está a nivel periférico y llega incluso a la piel. Y de tejido reproductivo también, la verdad es que esto no estoy segura si lo vimos, pero también si lo vimos fue una pincelada, porque los tejidos que más nos interesan son los tejidos de la piel, y en la piel hay vasos sanguíneos, por tanto es importante el tejido de la sangre, ¿ya? Y bajo el tejido de la piel también se encuentra el tejido muscular, entonces también es importante entender el orden en el fondo de los tejidos a nivel del organismo, ¿ya? Acá nuevamente tenemos los tejidos, y lo que vimos del tejido epitelial, lo más importante es que recubre superficies corporales internas y externas. Entonces dijimos que era nuestra capa externa de la piel, dijimos que formaba parte de nuestras membranas mucosas ya sea la membrana mucosa de la boca, la membrana mucosa respiratoria, la membrana mucosa digestiva y la membrana mucosa genital, ¿ok? Entonces acá tenemos la membrana de la boca, membrana mucosa, tenemos la membrana mucosa digestiva, que es el esófago, el estómago, los intestino delgado y después intestino grueso, y tenemos la mucosa genital, también mencionamos, y la mucosa respiratoria, ¿ok? Características: no hay vasos sanguíneos, son como las capas más externas, y son epitelios multiestratificados o que tienen múltiples capas, ¿ya? Va a depender de la zona donde se encuentre, si tiene una capa, dos capas, pero el tejido de la piel sí me interesa que sepan que tiene múltiples capas, ¿ok? Que sería, a ver, vamos a correr un poquito esta cosita de aquí, tenemos un poco. En la capa de la piel sería algo así como lo que se ve acá, no sé si lo ven,
¿ya? Hay otras zonas en donde el tejido solo tiene una capa, otras zonas del cuerpo, otros que tiene este tipo de células, pero el principal tejido que me interesa que estudiemos, que es el epitelial de la piel, ¿ya? Que sería algo similar a lo que vemos acá, donde vemos múltiples células y diferentes capas de células, más o menos. Protege, bueno, brindan protección porque el tejido epitelial es el que tiene contacto con el medio externo, brinda protección y es algo así como una cubierta o revestimiento. ¿Ok? Después vamos al tejido conectivo, está compuesto por células y por fibras, ¿ya? Incluidas en una matriz fundamental o en la sustancia fundamental, que yo les decía que era una especie como de gel, que el principal componente era agua. Entonces, dentro de ese gel están inmersas estas fibras de colágeno y elastina, y es lo que yo llamaba esto de la cama elástica, en donde las fibras me dan la elasticidad a la piel, y estas fibras se encuentran sumergidas en la sustancia fundamental, y la sustancia fundamental es importante que la tengamos siempre hinchadita de agua, por lo tanto es importante beber líquido todos los días. Y entre medio de estas células también, o sea, entre medio de estas fibras, perdón, tenemos células que las principales eran el fibroblasto, que era la que generaba las fibras de colágeno, elastina y reticulina, ¿ya? Acá está la fibra, colágeno, elastina y reticulina, ¿ok? Luego, hablamos también bueno, seguimos hablando del tejido conectivo, hablamos que estaba también el tejido óseo, el tejido adiposo como tejido especializado, el tejido de los tendones y los ligamentos, pero nosotros el tejido que más nos interesa es el tejido adiposo porque forma parte de las capas de la piel, y lo separamos en tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso, ¿ok? El tejido conectivo laxo era la dermis papilar, porque estas ondas las llamábamos papilas, y el tejido de abajo era el tejido conectivo denso, ¿ok? La diferencia entre uno y otro, chiquillas, no somos histólogas ni estudiamos a profundidad los tejidos, pero la diferencia es que el tejido conectivo laxo tiene menos fibras, el tejido conectivo denso tiene mucho más fibras, el tejido conectivo laxo tiene escasa cantidad de células y el tejido conectivo denso igual. Ya vamos a diferenciarlo así porque la verdad es que no somos histólogas y no estudiamos el tejido en profundidad, sino más bien es para entenderlo de manera general. ¿Ya? Entonces tenemos acá la dermis papilar, que eran estas papilas o estos montes o estos valles, y tenemos la dermis reticular, ¿ok? Y posteriormente, bueno, dijimos que el tejido conectivo denso era la dermis reticular, y acá se menciona que predominan las fibras colágeno. Y ya teníamos en el fondo el tejido epitelial, el tejido conectivo separado en sus dos capas, y luego teníamos el tejido conectivo especializado, que el que más nos interesaba era el tejido adiposo. La célula del tejido adiposo se llama adipocito. Acá creo que está mal escrito porque es con C, por si acaso es una falta, un error de ortografía. Y la célula principalmente adiposa lo que hace es almacenar energía, guardarlo como Yo reserva creo que del está bien organismo. escrito. ¿Sí? No, está malo. Mire, se lo confirmo inmediatamente. Esperen un segundo. Aquí el celular nos va a responder la verdad. Adipocitos. Que casi todos los citos son con C. Sí, está mal escrito, chiquillas, ¿ya? Todos los citos, ¿se acuerda cuando dijimos melanocitos, queratinocitos, adipocitos? Todos los citos, todas las células que terminan en citos son con C, por si acaso, ¿ya? Y se llaman adipocitos o lipocitos. ¿Se acuerda que lipo viene de lípidos? Entonces, adipocitos o lipocitos es con C y se refiere a la célula que almacena la grasa. ¿Ya? Eso, chiquillas, para corregir en el fondo la falta ortográfica, ¿ok? Teníamos el tejido cartilaginoso, pero tampoco ahondamos en él. Yo la verdad casi nunca pregunto de este tipo de tejido porque esto es más que nada como para un curso más especializado, ¿ya? Y el tejido óseo mencionamos que era como una matriz calcificada y que era importante en el fondo consumir calcio todos los días para que los huesos no se pongan porosos, ¿ya? Y el último tejido que vamos a ver que más me interesa también es el de la sangre. ¿Por qué? Porque en la piel, en la dermis, pasan los vasos sanguíneos, y por tanto es muy importante entender que en estos vasos sanguíneos
o este sistema cardiovascular, circula sangre que posee glóbulos rojos, que la principal función de los glóbulos rojos es transportar el oxígeno que incorporamos a nuestro cuerpo a través de los pulmones. También tenemos los glóbulos blancos, que son los principales actores del sistema inmunológico, y tenemos las plaquetas, que son las encargadas de que nosotros no perdamos sangre si es que hay una ruptura de un vaso sanguíneo, ¿verdad? Y además esto estaba inserto en un plasma, que es un líquido por donde viajan los medicamentos y viajan las hormonas en términos generales, ¿ok? Eso más que nada. Nuevamente aquí tenemos la misma imagen, glóbulo rojo, glóbulo blanco y las plaquetas, que son estas chiquititas. Y con eso en el fondo nos quedamos como resumen de esta clase, chiquillas. Ya acá había más información, pero la verdad es que yo prefiero que nos quedemos en términos generales con la idea de sangre, más que profundizar en las proteínas que viajan en la sangre, porque así se vuelve más complejo, ¿ya? Esto en el fondo lo mismo que vimos, glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos. Tampoco ahondé en el fondo los tipos de granulocitos, pero si usted quiere ahondar en los tipos de la línea blanca en el fondo de la sangre, también puede hacerlo, ¿ya? Pero esto más que nada como para una clase ya de inmunidad, ¿ya? Y por otro lado teníamos el tejido muscular, que era el músculo liso, músculo estriado, y el músculo estriado en el fondo era el que permitía el movimiento de las personas, que nosotros lo controlamos. El músculo liso está asociado al músculo de los órganos, que es involuntario, y el músculo cardíaco también es involuntario, está asociado por supuesto al músculo cardíaco, que es esta bomba del sistema cardiovascular que bombea la sangre a todo nuestro organismo, ¿ok? Con eso nos vamos a quedar, eso ya lo vimos, músculo cardíaco, músculo liso, eso lo dijimos como en resumen, y el tejido nervioso en el fondo vamos a entender que la célula del tejido nervioso son las neuronas, y que mi sensibilidad para yo sentir frío, calor, dolor, para sentir todas las sensaciones del tacto a través de mi piel, son a través del sistema nervioso periférico y de pequeños receptores nerviosos que llegan a mi piel, ¿ya? Entonces es importante entender que la piel posee vasos sanguíneos y posee terminaciones nerviosas, que las vamos a ver en profundidad en un futuro, ¿ya? Sobre todo las terminaciones nerviosas. Y no ahondamos mucho en la estructura de la célula del sistema nervioso, pero en el fondo transporta impulsos nerviosos que entregan una información, ¿ok? Y el tejido reproductor, no, la verdad es que yo lo mencioné, pero no va a ser tan evaluado, y no nos vamos a ahondar en esto, porque siempre va a ser más importante el tejido de la piel. ¿Ya, chicas? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que no quedó claro. Voy a dejar de compartir la pantalla, fue como un resumen así a grueso modo. No sé si a alguien no le quedó claro algo, para que hagamos un pequeño break y después volvamos con la clase de química. No sé qué les parece, que volvamos a repasar lo del pasado, eso sirve como para refrescar la memoria también, y la idea es que volvamos a repasar esto, ya chiquillas, probablemente la próxima semana vamos a ver la clase de la piel, y volvamos a hacer preguntas de la primera clase, de la segunda clase, para que así no sigamos avanzando con la materia, sino que vayamos profundizando con lo que ya sabemos, ¿ya? Voy a intentar subir esta semana una clase nuevamente de repaso, grabada, en la clase de biología, y vamos a hablar un poco como de la materia que sigue, pero me interesa que en el fondo que las clases 1, 2 y 3 quede como bien clara, que la información sea repetida más veces, porque así en el fondo va quedando en la idea colectiva del curso, y así en un futuro, cuando nos encontremos en la sala de clases, cuando todo esto pase, eventualmente si yo pregunto algo, ya todos van a manejar la información y todos van a entender de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda, que quiera desactivar su micrófono, una consulta? Yo sé que paso la clase rápida, pero la paso rápida porque me imagino que ya la mayoría de ustedes esto ya lo vimos, ¿cierto? Lo vieron en algún momento, lo escucharon el audio de la clase, o lo hemos hablado en algunas clases de consulta pasadas. Entonces, paso la información rápida, y porque me imagino que ya la mayoría lo maneja o tiene nociones de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda o consulta para No, finalizar? ¿No? pero le quería decir era que igual está bien que esto como lo está haciendo, porque
siempre es bueno como que irlo recordando y refrescando, porque en verdad hay momentos que de pronto, no sé, por decir un ejemplo, vemos ahorita la célula, entonces después vemos el tejido y si no es algo que vamos como que recordando constantemente, Ujú. en verdad no es algo que vamos a tener allí presente y vamos teniendo información nueva y la vieja se va Sí, perdiendo. Por decir, exactamente. Eso es lo que en el fondo no quiere la escuela, chiquillas, porque piensen que en un futuro, imagínense, cuando volvamos a clase, vamos a volver a hablar de la célula, vamos a volver a hablar de los tejidos, vamos a volver a hablar de las capas de la piel, pero si acá en modo virtual no se manejó bien el tema, en el fondo vamos a tener que retroceder para aprender de nuevo la información. Entonces la idea es que cada clase de consulta sea como un repaso de la materia anterior y hablar un poco de la próxima materia, ya como va a ser en el caso de química ahora, la próxima clase de consulta, donde vamos a ver la materia nueva, que era mucha materia, pero vamos a empezar a ver también la materia anterior para ver si se ha integrado todos los conocimientos. ¿Ya? Entonces, para que le transmitan a sus compañeras que la clase de consulta va a ser repaso de la clase anterior, repaso de todas las clases anteriores, para que no se pierdan esta instancia, porque es una forma de repasar, volver a repasarlo y volver a repasarlo hasta que lo manejemos al revés y al derecho, porque esta información se tiene que saber súper fluida para la prueba del Ceremi de Salud, ¿ya? Entonces, chiquillas, dejamos la clase hasta acá, si es que nadie tiene algo más que decir. En 10 minutitos volvemos a la clase de química. Nuevamente en la clase de química tengo la misma problemática de la contraseña. Se las mandé por acá. Voy a intentar ahora en este entretiempo volver a mandarle la contraseña a todos los estudiantes y publicarla en el Classroom. Si saben de alguien que tiene problemas, le mandan la contraseña y nos estamos viendo en unos 10 minutos, chicas, ¿ya? ¿Les parece? Que estemos muy bien, que estén muy bien, entonces nos vemos Sí. ahora después de este pequeño break, ¿ya? Nos vemos.